Buenas noches, José. Buenas noches, Yolanda. ¿Cómo están? Hola, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Les pongo asistencia ya en este momento. Y nada más, pues el día de ayer no logré abrir la clase, estaba de viaje y no logré llegar. Había informado al departamento académico que no lograba llegar. No sé si se contactaron con ellos ustedes el día de ayer. Sí, sí, mencionaron ahí que no iba a haber clase el día de ayer. Ya, buenísimo. Entonces, yo les había puesto en la tarea en la unidad número 2, les había puesto una tarea para el tema de una consulta de planificación estratégica, para iniciar la clase y un poco pues para que vayan generando ciertos temas. Entonces, más bien eso vamos a revisar el día de hoy. Vamos a ver la última parte de lo que son los indicadores financieros que nos quedó pendiente y luego realizamos pues esa consulta para que podamos conversar un poco aquí dentro de la clase, ¿ok? Así que en recuperación de lo que vimos el día de ayer, de lo que teníamos que ver ayer. A ver. Entonces, el análisis financiero estaba acá. Bien, entonces la clase anterior pues revisamos, hicimos ejercicios de lo que es el análisis financiero, tanto en su versión de análisis horizontal como su versión de análisis vertical, ¿no? Entendiendo un poco que el análisis horizontal realicemos para uno o más años en particular de los estados financieros y nos ayuda pues a desarrollar el análisis de las variaciones, ¿sí? De las diferentes variaciones que puede tener cada una de las cuentas y tratar de entender pues esos altibajos que pudo haber tenido la organización dentro de las diferentes cuentas, ¿no? Sirve muchísimo este análisis para tratar de entender una tendencia, ¿sí? Si existe una tendencia que marque el tiempo, ¿sí? De crecimiento, de decrecimiento, y realizábamos, pues decíamos que era dinámico porque realizábamos comparativos de por lo menos 2 años en particular. Y lo que hacíamos, la temática era tomar el último año que se tenga que evaluar versus años base, ¿no? Por tener el 2000, habíamos visto el año 2020, el año inmediato anterior, pues el 2019, y lo comparábamos, ¿no? Veíamos esa tendencia de crecimiento, había variaciones tanto en valores absolutos como en valores relativos, entendiendo pues que valores absolutos son en dólares, cuántos dólares valió tanto en positivo como negativo, y asimismo en términos relativos pues son los porcentajes de variación, ¿no? ¿Cuál fue el porcentaje de variación tanto positivo como negativo? Y en el caso del estado del análisis vertical, pues en ese caso el análisis vertical pues se trabaja para un solo juego de estados financieros, ¿sí? Y lo que se busca es identificar la estructura, cómo se encuentra la estructura tanto financiera como operativa de los estados financieros. Nos referíamos a la estructura financiera cuando analizábamos el estado de situación financiera, entendiendo que según el concepto de la cuenta del activo, pues es todo lo que la empresa posee, y lo que hacemos es enfrentamos todas las cuentas del estado de situación financiera en activos, pasivos y patrimonio para determinar el porcentaje estructural dentro de esa situación financiera que tiene cada una de las cuentas, ¿no? Y enfrentábamos a una sola cuenta que era el activo. Y en el caso del estado de resultados, lo que buscamos es la estructura operativa, ¿no? O la estructura operacional. En este caso en particular, lo que buscábamos es asimismo enfrentar sobre el 100% de la operatividad que genera la empresa, ¿no? Y en el caso en términos, pues, de operatividad, pues las empresas nacen para generar ingresos, por lo tanto, ¿sí? Mi operatividad va a estar enfocada en el 100% de los ingresos. Por lo tanto, todo enfrento hacia la, hacia la cuenta del ingreso, cada una de las cuentas del estado de resultados, de sus cuentas de ingresos, de costos, de gastos y los resultados que tenemos, ¿no? Las utilidades bruta en venta, la utilidad operacional, la utilidad antes de impuestos, la utilidad neta del ejercicio, ¿no? Y determinábamos una estructura porcentual, ¿sí? Que nos permitía pues conocer ese peso que tiene cada una de las cuentas en función a
una cuenta base. En el estado de situación financiera el activo y en el estado de resultados los ingresos. De tal forma que podamos hacer un análisis de ese peso, ¿sí? El porcentaje, lo que realizamos bajo un criterio de análisis, bajo una regla de tres simple, ¿no? ¿Sí? Tenemos el valor del total del activo, ¿sí? Es un 100%, ¿qué porcentaje representa cada una de las cuentas, ¿no? El activo corriente, las cuentas del pasivo y las cuentas de patrimonio. Asimismo, pues tenemos el saldo de la cuenta del ingreso, esa será mi 100%. ¿Qué porcentaje representa los costos, los gastos, ¿sí? Los resultados que se obtiene dentro del estado de resultados? De esa manera, pues lo que buscamos es tener por lo menos un análisis globalizado de las cuentas de los estados financieros, ¿sí? Tanto en la situación financiera como el estado de resultados. Ahora lo que vamos a revisar, pues son el análisis financiero, pero ya enfocado a indicadores financieros, ¿ok? Estos indicadores financieros, pues como concepto, pues los vamos a identificar que un indicador financiero o índice financiero, pues es una relación de cifras extractadas desde los estados financieros, con el propósito de formarse una idea acerca del comportamiento de un aspecto en particular, de un sector o de un área específica de la organización, ¿sí? Estos indicadores financieros pues ya se centran ya no en en su ámbito global, donde hago un análisis completo a nivel vertical o hago un análisis completo a nivel horizontal, ¿sí? Se centra mucho más ya en aspectos específicos de ámbito financiero, ¿sí? De aspectos de la organización, ¿sí? O de algún área en particular que queremos observar dentro de los resultados de los estados financieros, ¿no? Puedo tomar cuentas del estado de situación financiera como cuentas del estado de resultados, ¿no? Por lo tanto, pues el día de hoy vamos a revisar ese análisis financiero bajo los tipos de índices que podemos encontrar, ¿no? Yo les he traído el día de hoy algunos indicadores financieros. Estos indicadores financieros, pues dentro de los diferentes análisis, pues se pueden ir combinando, se pueden ir desarrollando y ampliando un poco más. Nosotros, pues vamos a revisar estos 15 estados financieros, estos 15 indicadores financieros, ¿sí? Tanto la fórmula como la conceptualización, ¿ok? Y de ahí vamos a ir entendiendo que vamos a analizar ciertos aspectos del ámbito financiero operativo y también pues áreas en particular de la organización que necesitamos valorarlas o necesitamos evaluarlas, ¿ok? Entonces, los tipos de indicadores financieros, pues vamos a partir con el indicador de solvencia o circulante o la determinación del capital de trabajo, que se lo conoce David. En este caso, pues nosotros vamos a ir viendo que por un lado tenemos la fórmula, ¿sí? La fórmula de cómo determinar esa solvencia, ¿sí? Ese indicador de solvencia, y por otro lado tenemos el concepto. Así que lo vamos a ir viendo bajo estos dos criterios, ¿no? Por un lado, pues vamos a ver lo que es la solvencia, ¿sí? O circulante, ¿sí? Que es, pues, cómo se lo calcula. Lo que tomamos es el activo circulante o el activo corriente y dividimos para el pasivo a corto plazo o pasivo corriente, ¿sí? La expresión de este resultado va a ser en dólares. Vamos a verificar que es en dólares y dice que la solvencia muestra la capacidad de la empresa para responder a sus obligaciones de corto plazo con sus activos circulantes, ¿sí? Dicho desde otro lado, pues mide el número de veces que los activos circulantes del negocio cubren sus pasivos de corto plazo, ¿sí? Entonces, solvencia, pues normalmente dentro del ámbito financiero, nosotros escuchamos que se hace un análisis de la solvencia, que quiere decir que estamos tomando todos los activos circulantes que tiene la empresa y enfrentando a todos los pasivos circulantes o pasivos de corto plazo que tiene la empresa, ¿no? Normalmente, pues eso se radica en las instituciones financieras para determinaciones de crédito, pues hacen este tipo de análisis, hacen indicadores financieros de las personas y lo que buscan es tratar de identificar, pues, ese grado de solvencia que tiene cada individuo, ¿no? Por lo tanto, pues normalmente cuando las personas naturales
no tienen o no llevan contabilidad, pues lo que buscan es determinar qué es un activo corriente o un activo circulante, y entendemos que un activo corriente o circulante, pues es los activos que se van a volver dinero en efectivo en el corto plazo. Ese corto plazo es menos de un año, ¿cierto? Sí, por lo tanto, son todos los activos que yo puedo poseer y que se van a volver dinero en efectivo en el corto plazo. Entonces ahí tenemos lo que es caja, bancos, que ya es dinero en efectivo, las inversiones temporales, tengo las cuentas por cobrar, ¿sí? De 30, 60, 90 hasta 360 días. Y los inventarios, ¿no? ¿Sí? Los inventarios también forman parte del activo circulante. Y en el caso de los pasivos de corto plazo, tiene la misma estructura, tiene la misma composición. En este caso, son cuentas del pasivo, ¿sí? Son cuentas del pasivo que se espera que esa obligación se pague en un plazo menor a un año, ¿no? Son de corto plazo. Recordemos que el corto plazo habla de menos de un año. Por lo tanto, vamos a enfrentar el activo que se va a volver dinero en efectivo en el corto plazo, menos de un año, versus los pasivos, las obligaciones que tiene la empresa para con terceros, ¿sí? De corto plazo, menos de un año, ¿no? Entonces, ahí determinamos la solvencia, ¿no? Entonces, mide el número de veces que los activos circulantes son capaces de cubrir a los pasivos de corto plazo. Entonces, es muy fácil de determinar, ¿sí? La solvencia a título personal, ¿sí? Voy a mis cuentas, si tengo cuentas por cobrar a terceros, ¿sí? Si tengo algo de mercadería que la puedo vender, todos esos sumarán mi activo circulante. Y en el caso de los pasivos, pues yo voy a saber cuánto debo en tarjetas de crédito, tengo créditos de corto plazo, ¿sí? Debo a alguna persona dinero que tengo que pagar en un tiempo menor a un año. Entonces sumo esos valores y desarrollo esta fórmula. Activo circulante o activo corriente dividido para pasivo de corto plazo o pasivo corriente. Y la expresión se va a determinar en dólares, ¿no? Entonces estamos analizando con la solvencia, analizamos la capacidad que tiene la empresa de hacer frente a las obligaciones de corto plazo con los activos que se van a volver dinero en efectivo en el corto plazo. Entonces ahí tenemos un concepto de solvencia, ¿no? Que ese concepto nos va a acompañar toda la vida, somos financieros y sabemos que a todo momento vamos a estar analizando solvencia. Otro término u otro aspecto en particular que busca el análisis financiero, pues es la determinación de la liquidez o prueba ácida que se la conoce, ¿sí? Es el segundo indicador que vamos a revisar y este tiene pues una connotación o parte de la solvencia de la, de la empresa, ¿no? Por lo tanto, dice que nosotros vamos a determinar nuestros activos de liquidez inmediata y dividirlos para los pasivos a corto plazo, ¿sí? Tiene una connotación similar porque voy a analizar en cambio en este caso los activos corrientes o activos circulantes y le voy a quitar lo más pesado que se puede generar en términos de volverse dinero en efectivo, ¿no? Entonces tenemos por un lado en los activos corrientes tenemos caja, bancos, que eso es dinero en efectivo. Tengo las inversiones temporales, que si como es temporal, ¿sí? Yo puedo tener en plazo menor a 360 días. ¿Sí? Pero basta con mandar una carta y decir que elimino la inversión, me devuelven el dinero, por lo tanto no tengo que hacer mayor gestión. Las cuentas por cobrar, ¿sí? Tienen un relativo peso, sé que cobro cada 30, 60, 90 días, ¿sí? Y si hago la gestión correcta de cobranzas, pues recupero mi dinero. ¿Dónde está la complicación de los activos que no son de liquidez inmediata? Pues está básicamente en los inventarios, ¿sí? Los inventarios, pues tengo que sacarlos a la venta. Si logro vender, puede que venda de contado y la otra alternativa es que venda a crédito. Si vendo a crédito, tengo que recién hacer una gestión de cobranza y recién ahí tendré el dinero. Por lo tanto, son los activos que se demoran o tienen una liquidez más pesada, ¿no es cierto? Entonces, para determinar los activos de liquidez inmediata, tomo el activo corriente y resto los inventarios, ¿sí? Tomo el activo corriente y resto los inventarios y tengo los activos de liquidez inmediata. Y eso voy a hacer y voy a dividir para los pasivos de corto plazo, al igual que la solvencia, ¿sí? Esta también es un índice que me va a determinar los valores en dólares, ¿no? Sí, los valores en dólares. Y el concepto de la liquidez dice que muestra la capacidad de la empresa para responder a sus obligaciones de corto plazo con sus activos más líquidos, ¿sí? El ámbito de la liquidez quiere decir que yo tengo activos
y esos activos se van a volver dinero en efectivo. Mientras más rápido se vuelven dinero en efectivos, los activos son más líquidos. Ahí está el concepto de la liquidez, ¿cierto? Las empresas o las personas tienen activos y la facilidad que tienen esos activos de volverse dinero en efectivo, eso marcará el grado de liquidez, ¿ok? Por lo tanto, dice que muestra la capacidad de la empresa de responder a las obligaciones de corto plazo, al igual que la solvencia, pero esta vez no con todo el activo corriente, sino con los activos que son más líquidos, con los activos que se van a volver dinero efectivo con una mayor facilidad. Entonces, caja bancos es dinero en efectivo. ¿Sí? Las inversiones temporales, hago la carta, envío y digo que cancelo las inversiones y me devuelve los recursos. La gestión de cobranzas que tengo que hacer continuamente, pues hace que pueda tener recursos lo más pronto posible. O doy descuentos pronto pago, hago alguna una situación y los clientes aprovecharán esos descuentos. Y en el caso de los inventarios, pues resulta lo más complicado porque tengo que salir a la venta, y si vendo de contado, y si no vendo de contado, vendo a crédito, y de crédito pues pasará un tiempo para recuperar esa cartera. Por lo tanto, ¿sí? Los activos más pesados en términos de liquidez dentro de los activos corrientes es el inventario. Entonces, mi fórmula es activo de liquidez inmediata, que sería el activo corriente menos el inventario. Y todo eso dividido para el pasivo corriente. ¿Qué voy a determinar? El indicador de liquidez. El índice de liquidez que busca analizar una entidad financiera, ¿no? La siguiente, pues, el siguiente ámbito o el siguiente ámbito específico dentro de la organización, pues se necesita de conocer el índice de endeudamiento o de solidez, dependiendo del caso, ¿no? ¿Sí? Un índice de endeudamiento o solidez. ¿Cómo determino este indicador? Pues tomo el pasivo total y divido para el activo total. Este resultado se va a expresar en porcentaje, ¿no? ¿Qué porcentaje del total de los activos representa el pasivo total? ¿Sí? En términos porcentuales, así se lo lee, ¿sí? Dice tantos del denominador por tantos del numerador, ¿cierto? Entonces, ¿sí? Si yo tengo una cantidad de activos, ¿qué porcentaje representa el pasivo? Eso es lo que vamos a determinar en este indicador. ¿Qué mide este indicador? Dice, mide la porción de activos financiados por deuda, indica la razón o porcentaje que representa el total de la deuda de las empresas con relación a los recursos que dispone para satisfacerlos. Entonces, lo que enfrento aquí es la deuda con terceros, que es del pasivo total, frente a todo lo que la empresa posee, que es del activo total. Y a este se le conoce como endeudamiento al indicador de endeudamiento o de solidez. ¿Cuándo es un indicador de endeudamiento y cuándo es un indicador de solidez? ¿Sí? Cuando el resultado expresado en términos porcentuales, el porcentaje es menor al 50%, ¿sí? Menor al 50%, yo voy a estar en un ámbito de solidez, ¿sí? Por lo tanto, pues, si yo estoy por arriba del 50%, yo ya me encontraré en un indicador de endeudamiento, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si yo conceptualizo la solidez, ¿sí? La solidez significa la capacidad que tiene la empresa de seguir generando endeudamiento, ¿cierto? ¿Sí? Porque yo todavía podría llegar al 50%, inclusive podría llegar al 99.9999%, ¿no? Decimos eso porque un porcentaje siempre será patrimonio. Por lo tanto, la solidez es la capacidad que tiene la empresa de poder seguir generando deuda, ¿sí? A través del tiempo. Cuando mi indicador de endeudamiento solidez está por debajo del 50%, me encuentro en términos de solidez, ¿sí? Cuando yo ya tengo un porcentaje superior al 50%, estoy en un ámbito de endeudamiento, ¿sí? Ya tengo una menor solidez, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de una empresa y nos dice, pues esta empresa es muy sólida, ¿qué significa? Que tiene la capacidad de generar créditos, de seguirse endeudando. A una persona le pueden calificar, tiene tiene una buena solidez. ¿Qué significa? Una capacidad de seguirse endeudando, porque ya tiene un financiamiento y puede seguir endeudándose. A eso se refiere la solidez. Y por otro lado, el índice de endeudamiento, pues es el porcentaje de deuda, ¿sí? Que tienes
¿sí? Y sobre todo que sobrepasa un porcentaje rango, ¿no? Que en este caso, pues para las empresas es 50%. En el caso de los estados, por ejemplo, para el Ecuador, estar en un ámbito de endeudamiento, pues según las leyes internacionales, dice que a partir del 40%, ¿sí? Cuando está comprometido su endeudamiento en un 40% de todo lo que posee, inmediatamente ese es un síntoma de endeudamiento. Si estoy por debajo de ese 40%, pues es un país que todavía tiene una solidez, ¿cierto? Que significa que todavía tiene la capacidad de seguirse endeudando. En el caso del Ecuador, pues el índice de endeudamiento en los últimos años ha estado pues, entre el 50, casi el 60%, por lo tanto, cuando nos decían el país está endeudado, ¿sí? Pues obviamente que sí, porque el indicador de endeudamiento del Ecuador es superior al 40%. ¿Estamos? ¿Sí? Básicamente por eso, pues se puede decir que técnicamente un estado está en un nivel de endeudamiento es porque tiene un porcentaje superior al 40% de endeudamiento. Y si está por debajo de ese 40%, pues es un país que aún tiene una solidez porque puede seguirse endeudando. ¿Estamos? Índice de Sí, listo. endeudamiento o solidez. Perfecto. Entonces, habíamos hablado que mide la porción de los activos financiados por la deuda, ¿no? Y esto indica la razón porcentual que representa el total de la deuda frente a a todos los recursos que posee la empresa, o sea, al total de los activos. Indicador número 4, ¿sí? Hablamos de deuda a capital, un enfrentamiento de la deuda propia con la deuda con terceros, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Pues dice que tomamos el pasivo total y dividimos para el capital contable o el patrimonio que se le conoce, ¿no? Por lo tanto, tomo el pasivo dividido para el patrimonio y eso se va a expresar en número de veces, ¿cierto? Y este indicador, pues dice, expresa la relación que existe dentro de la estructura del capital entre los recursos proporcionados por terceros y los fondos propios. Y esto señala pues la porción que el pasivo representa con relación al capital contable. Entonces lo que enfrentamos son los dos tipos de endeudamiento o de financiamiento que tiene la empresa, ¿no? Tengo financiamiento con terceros, que es el pasivo total, y tengo financiamiento propio, que es el patrimonio. Lo que hacemos es enfrentar para ver cuál es más pesado, o el pasivo total o el patrimonio, ¿no? Eso normalmente, pues a simple vista lo puedo ver cuál es más grande, el pasivo o el patrimonio, y ya sabría el nivel de deuda capital. Pero en lo que hace este índice es reportarte el número de veces, ¿no? ¿Cuántas veces es más grande el capital contable? ¿Cuántas veces es más grande el pasivo total? ¿Ok? Entonces, básicamente este indicador se enfoca en enfrentar los dos tipos de financiamiento, ¿no? Luego tengo el de patrimonio o capital contable o activo total. Asimismo, pues lo que buscamos con este indicador, pues es enfrentar el patrimonio versus el activo total. ¿Sí? La fórmula pues será patrimonio o capital contable dividido para el activo total. Y este indicador también se muestra en términos porcentuales. ¿Sí? Y dice que este indicador pues es la relación que existe dentro de la estructura financiera entre los recursos proporcionados por los accionistas o los dueños del capital y los activos. Enfrentamiento de la fuente de financiamiento propia frente a todo lo que posee la empresa. ¿Sí? Me va a dar un porcentaje y estructuralmente lo voy a conocer, ¿sí? Como el porcentaje del patrimonio frente al activo total. Eso en cuanto al índice número 5. El índice número 6, pues ya comenzamos a entrar en el análisis de las utilidades, ¿no? La primera utilidad que encontrábamos en el estado de resultados, pues es la utilidad bruta en ventas o margen bruto de utilidades. Este indicador, pues, me sirve justamente para enfrentar a la utilidad bruta en ventas para las ventas netas o los ingresos totales, ¿sí? Este indicador de igual forma se expresa en porcentaje, ¿sí? Y yo voy a conocer pues la proporción
que las utilidades brutas obtenidas representa con relación a las ventas netas o a los ingresos totales que lo producen, ¿sí? Lo que busco ahí es el porcentaje, ¿sí? ¿Qué porcentaje de utilidad bruta en ventas tenemos hasta el momento por generar los ingresos que hemos generado, ¿sí? Entonces, esa es la utilidad bruta en ventas dividido para las ventas netas, ¿no? Se representa en porcentaje. Perfecto. Acá venimos con un ámbito de la utilidad neta o ventas o margen neto de utilidades. Asimismo, es un indicador, uno de los indicadores más importantes dentro del análisis financiero, ¿sí? Enfrentamos la utilidad neta del ejercicio dividido para las ventas netas. De igual forma, voy a tener un porcentaje de resultado, ¿no? Y dice que este indicador mide la razón o porcentaje que la utilidad neta representa con relación a las ventas netas que se analizan. Y aquí viene un concepto fundamental y dice, o sea, mide la facilidad de convertir las ventas en utilidades, ¿sí? El día martes que estábamos revisando la información del estado financiero, cuando enfrentábamos la utilidad frente a las ventas o los ingresos y lo convertíamos en porcentaje, decíamos que esa era la rentabilidad de la empresa, ¿cierto? Por lo tanto, esta parte de aquí marca el concepto de la rentabilidad, ¿sí? ¿Qué es la rentabilidad? La facilidad de convertir las ventas en utilidades. ¿Qué tan fácil es generar $1 de ventas y ese dólar de venta cuánto me devuelve por utilidad? El porcentaje de devolución, esa es la rentabilidad de la empresa, ¿ok? Nota ojo con este indicador, ¿no? Indicador de la rentabilidad o la utilidad neta sobre ventas. Luego vamos a revisar, pues, ya pues dentro de la estructura del estado de resultados, pues vamos a analizar los gastos de operación incurridos a ventas, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos acá? Tomamos los gastos de operación, que son los gastos administrativos y los gastos de ventas, y dividimos para las ventas netas. Asimismo, esto tendremos un porcentaje, será un porcentaje, y me dice que mide en qué proporción los gastos de operación, o sea, el administrativo y de ventas incurridos representan en relación a las ventas del periodo que se analiza, ¿no? Este indicador se puede subdividir, puede analizar el gasto de administrativo, el gasto de ventas, ¿sí? Por separado, ¿sí? O si no lo hago, pues en su totalidad el gasto de operación. Y lo que me permite, pues, es analizar el OPEX, que se lo conoce, ¿no? Que son los gastos operacionales, ¿sí? Por sus siglas en inglés, ¿no? Que son los expenses, operational expenses, por eso son los OPEX. Entonces, analizo los gastos de operación dividido para las ventas netas, ¿no? Se expresa en porcentaje. Otro indicador que tenemos, el indicador número 9, dice que analizamos el periodo promedio de cobranzas. Acá ya no estamos analizando situaciones específicas de la información financiera. Lo que acabamos de hacer es analizar ya gestiones, ¿no? Estos son indicadores de gestión, ¿sí? Cómo está en la gestión que realiza el departamento de cobranzas y de recuperaciones, ¿no es cierto? Entonces, con estos indicadores, pues vamos a analizar y vamos a ver qué tan eficientes son los departamentos de cobranzas dentro de la organización. Por eso son indicadores de gestión. Y dice que voy a determinar el periodo promedio de cobranzas. Y para determinar el periodo promedio de cobranzas, lo primero que debo hacer es determinar el periodo promedio diario de ventas. ¿Qué significa el promedio diario de ventas? Indica la venta diaria en promedio durante el año. ¿Cómo lo determino? Pues determino las ventas netas dividido para 365 días, ¿no? Y esto me va a expresar en dólares. ¿Eso qué significa? Que yo voy a tener las ventas que realizo diariamente. Cada vez que abro las puertas de la empresa para vender, ¿sí? Vendo tantos dólares. Ese es el periodo promedio diario de ventas. Y una vez que obtengo ese resultado, puedo calcular el periodo promedio de cobranzas, ¿sí? ¿Y cómo lo tomo? Es el promedio de las cuentas por cobrar dividido para el promedio diario de ventas. Este indicador, en cambio, me va a entregar
en días, se va a entregar en número de días. Y el concepto es, expresa el número de días que las cuentas y efectos por cobrar permanecen por cobrar y mide la eficiencia del crédito al cliente, ¿sí? En este indicador yo voy a tener parámetros, ¿sí? Si mis créditos que yo entrego a los clientes es de 30 días y este indicador me sale que genera 60 días, pues yo voy a tener un inconveniente, ¿no es cierto? No estoy siendo eficiente a la hora de recuperar la cartera. ¿Por qué? Porque estoy recuperando cada 60 días, ¿sí? Si este indicador pues marca 15 días y mi política de créditos es de 30 días, pues estoy siendo muy eficiente a la hora de recuperar mis créditos porque estoy recuperando cada 15 días, ¿ok? Esto en cuanto a lo que es el periodo promedio de cobranzas. ¿Qué analizamos con esto? Pues a un departamento en particular. ¿Cuál? Al departamento de crédito y cobranza, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué tan eficientes son a la hora de poner créditos? ¿Qué tan limpios son estos créditos? Y cómo, en cuánto tiempo los recupero, ¿sí? Entonces analizo la gestión del departamento de cobranzas, ¿no? Ese es el indicador número 9. Luego tenemos el indicador número 10. De igual forma, pues este indicador también marca gestión, ¿sí? Marca el análisis de la gestión y dice que vamos a analizar la rotación de los inventarios y el periodo de existencia, ¿sí? Entonces aquí de igual forma yo tengo que analizar, ¿sí? Los efectos que tienen las empresas, tanto comerciales como las empresas industriales, ¿no? En las empresas comerciales, pues determino la rotación a través del costo de ventas dividido para el promedio de inventario de mercadería, ¿sí? Y determino el periodo ¿cómo es? La rotación del inventario. Y por otro lado, pues si es una empresa industrial, pues ahí es un poco más complejo porque tengo gastos de materias primas, gastos de materiales y divido para el promedio de los inventarios de la materia prima, ¿cierto? Y obtengo mi rotación de inventarios. Adicional a eso, yo puedo determinar el periodo de existencia. El periodo de existencia, pues dice que tomo los días del año, que son 365 días, y divido para la rotación del inventario, que son estos de acá, ¿no? Que tomo estas rotaciones. Y tomo el resultado de esa rotación. 365 días dividido por la rotación del inventario, y eso me va a expresar en días, ¿cierto? ¿Cuántos días? Y ahí tenemos el concepto y dice que indica los días que como promedio permanece en la existencia de las mercaderías, ¿sí? Este indicador se lo trabaja muchísimo para analizar la eficiencia de las compras o del abastecimiento que tiene la bodega dentro de la organización, ¿sí? O también me ayuda pues para entender cada qué tiempo tengo que hacer o generar compras, ¿no? Sí, yo sé que en ese tiempo pues yo sé que tengo la mercadería dentro de mis bodegas y me desabastezco, ¿no? Sí, a eso se refiere el periodo de existencia, ¿no? ¿Sí? Cada qué tiempo se abastece y debo volver a comprar inventarios, ¿sí? Y la rotación, pues expresa el promedio de veces que los inventarios rotan durante un año. Entonces ahí tengo un número de veces, ¿no? La rotación de inventarios, pues me dice cuántas veces en el año rota el inventario. Puede rotar una, puede rotar 10, puede rotar 30, 60 veces, ¿no? Dependerá del producto, ¿ok? Entonces tenemos rotación de inventarios y periodo de existencias. El indicador número 11, pues habla de la rotación de las cuentas por pagar y periodo de pago, ¿sí? En este caso, pues lo que vamos a analizar, asimismo, es un departamento en particular. En este caso es el departamento de tesorería o el departamento de pagaduría, ¿cierto? Sí, vamos a analizar la gestión de cómo realizan los pagos. Y para esto tenemos rotación de cuentas por pagar y el periodo de pago también. ¿Cómo determino la rotación de cuentas por pagar? Pues dice que son las compras anuales dividido para el promedio de cuentas por pagar, ¿sí? Asimismo, este expresa en número de veces y el concepto es mide la eficiencia en el uso del crédito de proveedores, indica el número de veces que las cuentas y efectos por pagar pasan a través de las compras durante un año, ¿no? Entonces, ¿cada qué tiempo me demoro en pagar? Asimismo, existen políticas que pueden marcarme una pauta para esto, ¿no? Sí, me dice, si yo recupero en mi cartera cada 30 días, lo que debería hacer es pagar a 45 o 60 días.
Si mi política está en 45 días, ¿sí? Y yo realizo este indicador de rotación de cuentas por pagar, ¿sí? Y me determina 60 días, eso quiere decir que yo estoy pagando más tarde de lo que dice mi política, ¿sí? Y por lo contrario, también puede ser que me sale un valor de 15 días. Eso quiere decir que yo estoy pagando cada 15 días, ¿cierto? ¿Sí? Y yo tengo una política de 45 días. De igual forma, pues generando estoy generando una deficiencia, ¿no? Estoy utilizando mis recursos, ¿sí? Que yo los planifiqué bajo otro criterio. Entonces, hay que analizar, para eso sirve este indicador, ¿no? Para analizar cada qué tiempo está pagando la tesorería, ¿sí? Las cuentas por pagar. Por otro lado, tenemos el periodo de pago. Asimismo, dice que tomamos los 365 días que tiene el año y dividimos para la rotación de las cuentas por pagar. Este indicador de periodo de pago pues expresa el número de días que las cuentas y efectos por pagar permanecen como por pagar, ¿cierto? Entonces ahí tenemos los días de cada qué tiempo se paga, ¿no? Y entendemos que esto se expresa en días. Entonces, todo este indicador, pues tanto la rotación de cuentas por pagar como el periodo de pago, sirve justamente para analizar al departamento de pagaduría y ver que estemos pagando como manda en las políticas, ¿no? Es cada 30 días, cada 45, cada 60 días. Si mi promedio está por debajo, pues es que sí estoy pagando anticipado y no estoy generando posiblemente no estoy generando un rendimiento sobre esos recursos. Y si pago tarde, pues estoy incumpliendo la política porque me dice que la política tiene un tiempo, un tope máximo, ¿no? Entonces, analiza la gestión de un departamento en particular. Indicador número 12. El indicador número 12 pues analiza el capital de trabajo. Recordemos que el capital de trabajo pues se puede determinar a través de qué? De tomar el activo circulante o activo corriente y restar el pasivo de corto plazo o pasivo corriente, ¿sí? ¿Qué significa el capital de trabajo? Dice, el capital de trabajo muestra el activo circulante que es financiado con fondos de largo plazo, ¿sí? Y asimismo, pues dentro de este análisis, para analizar el capital de trabajo dentro de las organizaciones, también se analiza la rotación del capital de trabajo. ¿Cómo se analiza? Pues tomamos el capital de trabajo promedio y dividimos para las ventas netas, ¿sí? Esto se expresa en número de veces, ¿no? Sí, número de veces. Y el concepto de esta rotación de capital de trabajo dice que muestra las veces en que el capital de trabajo es capaz de generar ingresos de la explotación de las ventas, ¿no? Entonces, esa capacidad que tiene el capital de trabajo de generar ventas. Entonces, tendré cuántas veces de ventas me genera ese capital de trabajo. Indicador para analizar capital de trabajo. Índice número 13, ¿sí? Que es la rentabilidad o rendimiento sobre el capital contable, ¿sí? Asimismo, tomamos la utilidad neta del ejercicio y dividimos para el patrimonio o capital contable, ¿sí? Este de igual forma, ¿sí? Se expresa pues en porcentaje y a este pues se lo conoce como el ROE, ¿sí? Este se le conoce como el ROE, ¿no? Enfrentar la utilidad neta sobre el patrimonio, se le conoce como ROE por sus siglas en inglés, que es el Revenue of Earnings, ¿sí? Que es el rendimiento de sobre el capital, ¿no? La utilidad neta sobre el capital contable o patrimonio, pues mide el rendimiento obtenido por cada dólar que los inversionistas o dueños del capital han invertido en la empresa. Entonces, cuando el inversionista quiere saber cuál es su rentabilidad de haber aportado dinero dentro de esa empresa, hace o determina este indicador, que es el ROE o la rentabilidad sobre el patrimonio. ¿Estamos? Indicador Sí, número, indicador número 14. Asimismo, por el indicador número 14 habla sobre la rentabilidad o rendimiento sobre la inversión o los activos totales. ¿Qué significa? Tomar la utilidad neta del ejercicio y en este caso enfrentarlo al activo total promedio, ¿no? Este indicador asimismo me expresa en porcentaje
Y de igual forma, si enfrentamos utilidad frente a cualquier cuenta y se vuelve un porcentaje, ese es un análisis de rentabilidad. Y en este caso dice, mide el rendimiento o la rentabilidad obtenida por cada dólar invertido en los activos, ¿sí? A este se le conoce como el ROE, el ROA, perdón, o el ROI, ¿sí? Que es la rentabilidad sobre la inversión, ¿sí? El rendimiento sobre el activo, ¿no? El rendimiento sobre el activo. Por eso es ROA o ROI, ¿sí? Y mide el rendimiento obtenido por cada dólar invertido en los activos. Y por último, pues tenemos la rotación del activo total, ¿sí? Que esta rotación del activo total, pues son las ventas netas, ¿sí? Las ventas netas dividido para el activo total promedio, ¿sí? Este índice, pues, se lo analiza tomando las ventas netas y dividiendo para el activo total. Y esto se expresa en número de veces, ¿sí? Este es un indicador de eficiencia, por lo tanto, pues, mide la eficiencia general en el uso de los activos, ¿sí? Con mis activos, ¿cuántas veces estoy generando ventas? Eso es lo que me está diciendo, ¿sí? Si yo tengo unos activos, estos activos, ¿cuántas veces me ayuda a generar ventas, no? Por eso es un indicador de eficiencia, ¿sí? En la eficiencia del uso de los activos. Entonces, los activos tienen que ayudarme a generar venta, ¿no? ¿Y cómo los mido? A través de la rotación del activo total, enfrentando las ventas netas dividido para el total de los activos, ¿ok? Esos son los 15 indicadores financieros que nosotros vamos a revisar dentro de nuestro ejercicio, ¿sí? Que los hemos conceptualizado. Pido que lo revisen y ahora pues vamos a aplicar las fórmulas como nos manda dentro de estos conceptos, ¿ok? Perfecto. Entonces, para esto, pues les voy a pedir que por favor, pues vuelvan a los estados financieros que trabajamos el día martes, ¿sí? Les voy a pedir que lo vuelvan a, lo vuelvan a abrir, ¿no? Ya. Listo. Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Aquí tenemos los estados financieros que habíamos analizado. Análisis horizontal, análisis vertical, tanto del estado de situación financiera como el estado de resultados, ¿sí? En análisis horizontal y análisis vertical. Y en la parte inferior tenemos los indicadores financieros, ¿sí? Estos indicadores financieros del día de hoy, pues vamos a revisarlos, ¿sí? Ya vimos los conceptos y acá tenemos las fórmulas. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar los estados, los indicadores financieros, ¿sí? Del último año, ¿no? Vamos a analizar los indicadores financieros con información del año 2020, ¿sí? Para entender, pues, cuál es el análisis de estos indicadores financieros y qué es lo que busca determinar bajo el concepto que habíamos encontrado. Entonces, decíamos, el primer índice, el índice de solvencia, ¿no? ¿Sí? Índice de solvencia que nos pedía, pues, tomar el activo corriente, ¿sí? Tomábamos el activo corriente y dividimos para el pasivo corriente, ¿sí? Entonces, eso vamos a traerlo acá. Vamos a ver, el activo corriente del año 2020, ¿cuánto suma? ¿O a cuánto asciende? Vamos al estado de situación financiera y encontramos el activo corriente, ¿no? Activo corriente. ¿Cuánto es en el 2020? En el 2020 mi activo corriente es de 23.686.000. Y bien los llevo, ¿no? 23.686.000. Y el pasivo corriente, pues de igual forma, pues voy a la parte del patrimonio. Voy a la parte del patrimonio en el año 2000, del pasivo, perdón. Voy a la parte del pasivo de corto plazo y voy a mis provisiones y me da un dato del pasivo de corto plazo, pasivo corriente. Tengo 14.256.000 dólares, ¿sí? Doy un enter y tengo la cuenta del activo corriente y el pasivo corriente. Y la fórmula me decía
que debía tomar el activo corriente y dividir para el pasivo corriente. ¿Estamos? Activo corriente dividido para pasivo corriente. ¿Sí? Y doy un enter, ¿no? Y ahí me decía que este se expresaba en número de veces, ¿no? ¿Cuántas veces es capaz el activo corriente de dar cobertura a los pasivos corrientes? ¿Sí? A simple vista lo puedo ver, ¿sí? Tengo un activo corriente de 23 millones versus un pasivo de 14 millones, pues sé que mayor es el activo corriente, por lo tanto, yo ya me encuentro en ámbitos de liquidez, de solvencia. Ahora, ¿cuánto es mi solvencia? Es lo que necesitábamos determinar. Entonces me dice, esta información me dice que la solvencia es de 1.66, ¿sí? ¿Eso qué significa? 1.66 veces tengo la capacidad de pagar el pasivo de corto plazo, ¿sí? Si me dicen este momento todas las obligaciones de terceros me dicen, necesito que me pagues hoy el dinero de mi deuda. Tengo 14 millones de dólares en deuda, ¿sí? Pero en activos corrientes yo tengo 23 mil dólares. Puedo decir, no tengo problema, yo te puedo cancelar. ¿Cuál es mi capacidad de cancelarte? 1.66 veces. ¿Estamos? Primera interpretación. Sí. Perfecto. Normalmente, pues una interpretación de este índice de solvencia dice, por cada dólar, ese dólar, ¿no? De pasivo corriente, la empresa tiene US, tiene, ¿no? 1.66 US dólares, ¿no? Para pagar esa cuenta, o para cubrir esa cuenta. Eso es lo que me dice este índice, ¿no? Esa sería la interpretación, ¿no? Dice, por cada dólar de pasivo corriente, por cada dólar de pasivo corriente que tiene la empresa, sí, esta empresa tiene 1.66 dólares para cubrir las deudas de corto plazo, ¿sí? Tengo una gran solvencia, ¿no es cierto? Tengo una solvencia, ¿no? Entonces, este indicador normalmente la base es estar 1 a 1, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo una base muy cercana a 1 a 1, eso significa que yo tengo la capacidad de cubrir, ¿sí? Cuando más alto estoy, pues tengo una mayor solvencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, ese es el ámbito de este indicador. Luego, pues un índice un poquito más fuerte, y por eso se conoce como índice de prueba ácida o de liquidez, ¿sí? Es un poquito más ácido, ¿por qué? Porque lo que busca es tener una mayor sensibilidad a la hora de analizar. ¿Por qué? Porque yo necesito determinar mis activos de liquidez inmediata, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo determinaba, cómo calculaba mis activos de liquidez inmediata? Pues, tenía la fórmula y me dice que es el activo corriente menos el inventario dividido para el pasivo de corto plazo o pasivo corriente. Entonces, asimismo, voy a mis cuentas del activo corriente, 23 millones de dólares, menos el inventario de las mercaderías, que es de 9.327.000. Con eso obtengo los activos de liquidez inmediata. Y tomo, pues, el pasivo corriente, que es exactamente el mismo, ¿sí? Y digo, de igual forma, tomo 14.359 dividido para el inventario, ¿no? Entonces dice, aún descontando el inventario, ¿sí? Aún descontando el inventario, sigo teniendo la capacidad de dar cobertura a los
pasivos de corto plazo. ¿Por qué? Porque mi indicador es de 1.01, ¿no? Y de igual forma hago la misma interpretación y digo, pues, y en este caso, pues tengo, en este caso tengo pasivo corriente y por cada dólar. Entonces aquí estaba, de por cada dólar de pasivo corriente, la empresa tiene 1.66 dólares de activo corriente, así debe ser. De activo corriente. Para cubrir la deuda, ¿no? Sí, para cubrir la deuda de corto plazo. Y de igual forma, pues en este caso ya no sería el activo corriente, sino serían los activos, dólares, 1.66 activos, activos de liquidez inmediata. Inmediata y no sería 1.66, sino sería 1.01. Ya. Entonces dice, en la prueba ácida, dice que por cada dólar de pasivo corriente que la empresa tiene, ¿sí? La empresa pues cuenta con 1.01 dólares de activo de liquidez inmediata para cubrir las deudas de corto plazo. Aún sigue con un grado de liquidez, ¿no? ¿Sí? Es solvente, tiene liquidez, o sea, un análisis financiero de la organización, ¿no? El siguiente dato me dice, analicemos el endeudamiento o la solidez. ¿Qué cuentas necesito? Pasivo total y activo total. ¿Sí? Por lo tanto, pues nos vamos a las cuentas del activo, ¿sí? Y del pasivo, ¿no? Entonces me dice, ¿cuál es mi pasivo? 15.146.000 y mi activo es de 31.706.000, ¿sí? Y ahí lo que hacemos es, de igual forma, enfrentamos el pasivo total dividido para el activo total. Y este se expresaba en porcentaje, ¿no? ¿Sí? Expresábamos en porcentaje. ¿Sí? Este como es en porcentaje, podemos decir la siguiente afirmación. Del 100%, del 100% de activos que posee la empresa, eh, la deuda con terceros asciende al 47.77%. ¿Sí? Por cada dólar me daría lo mismo decir, ¿no? Por cada dólar de activos que la empresa posee, por cada dólar de activos que la empresa posee, 0.47, ¿sí? Son financiados con deuda con terceros. O lo que es lo mismo, de 100% de los activos que posee la empresa, ¿sí? La deuda con terceros es del 47.77%. Endeudamiento o solidez bajo el concepto que habíamos revisado, ¿no? ¿Estamos Sí, hasta sí, sí. ahí? Perfecto, ¿no? Por favor, irlo haciendo. Estamos haciendo despacio, estamos explicando, ¿sí? Por favor, estar al día, porque este ejercicio, pues al final lo van a tener que cargar a la plataforma. Siguiente indicador de endeudamiento a capital contable.
este indicador pues enfrentaba las dos fuentes de financiamiento, ¿no? La fuente de financiamiento propia, que es del pasivo, los 15.146.000, y el patrimonio, que es el que nos ha financiado los socios accionistas, ¿no? Que en este caso es de 16 millones, ¿no? A simple vista yo ya sé cuál es más fuerte, ¿no? Yo sé que el patrimonio es más fuerte o hay una mayor aportación que el pasivo, ¿no? Pero quiero saber cuál es ese número de veces, ¿no? Entonces digo, 15 millones dividido para 16 millones, ¿sí? Entonces dice que ahí podemos interpretar de la misma forma que acá arriba, ¿no? Entonces ahí podemos interpretar de la siguiente manera. Por cada dólar de pasivo, de patrimonio, perdón. Por cada dólar patrimonio, la empresa pues tiene 0,91 centavos de dólares, ¿sí? En, en deuda con terceros. Dice, por cada dólar de patrimonio que la empresa tiene, ¿sí? Por cada dólar de patrimonio, la empresa tiene 91 centavos de dólar, ¿sí? De deuda con terceros, ¿sí? Ese sería el concepto, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es más grande el patrimonio, más grande el patrimonio, ¿cuántas veces más grande? Pues sabemos que es más allá de uno. ¿Por qué? Porque el pasivo corresponde a 0,91. Por cada dólar de patrimonio tendría 0,91 de pasivo total. El peso, ¿no? Entonces es más pesado el patrimonio. Muy bien. Luego tenemos de patrimonio a activo total, ¿sí? Entonces me dice, yo necesito tomar el patrimonio, que era 16 millones, y necesito el activo, ¿no? El que el activo estaba aquí. Y de igual forma, pues lo que hacía era, obtenía mis 16 millones dividido para el activo total, ¿sí? Y me dice que es del 52,23%, ¿sí? Si yo tengo el de deuda, el de endeudamiento más el de patrimonio a capital contable, si yo sumo los dos, sé que tendré el 100%, ¿no? Porque ahí está el pasivo y el patrimonio, y se entiende que el pasivo más el patrimonio es igual al activo, ¿sí? Estos dos indicadores, ¿dónde más los puedo ver? En un análisis vertical, ¿no? ¿Sí? Si yo voy a mi análisis vertical y veo qué porcentaje es del patrimonio, 52,23. ¿Qué porcentaje es mi pasivo? 47,7. Yo ya tenía esto en mi análisis vertical. Para no hacer un análisis vertical, pues hago indicadores financieros y ya tengo esa estructura también, ¿no? ¿Sí? De igual forma, pues analizamos bajo el mismo criterio, ¿no? Y decimos que del 100% de los activos que posee la empresa, ¿sí? La deuda, o en este caso la aportación de los socios, dueños, pongámosle ya, de los dueños asciende al, en este caso, al 52,23%. Modalidades de interpretar los indicadores financieros.
Siguiente indicador, índice de utilidad, ¿no? Índice de utilidades aquí. De utilidad bruta en ventas a ventas. Entonces, necesito mi utilidad. Ya estamos en las cuentas del estado de resultados, ¿no? Por lo tanto, vamos al estado de resultados. Utilidad bruta en venta. Tenemos utilidad bruta en venta, ¿no? 6.455.000. Sobre las ventas, me dice. ¿A cuánto ascienden mis ventas? En el 2020 ascienden a $14.608.000. Y asimismo, pues lo que hago es enfrentarlas, ¿no? Digo, 6.455.000 dividido para 14 millones. Por lo tanto, mi porcentaje de utilidad bruta en ventas, o mi margen bruto en ventas es del 44.19%. Tenemos la opción de decir, por cada dólar de ventas que genero, ¿sí? Tengo de utilidad bruta en ventas 44 centavos. O lo que es lo mismo, de 100% de las ventas, ¿sí? El 100% de ventas, la utilidad bruta en ventas es del 44.19%. ¿Sí? Del 100% de ventas, la utilidad bruta en ventas es del 44.19%, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues básicamente que este porcentaje yo ya lo debía haber visto aquí, ¿no? 44.19%. ¿Sí? En el análisis vertical también ya lo tenía y lo podía ver, pero acá en los indicadores pues nos sirve para visualizarlo directamente, ¿no? Y poderlo ver. Entonces, por cada dólar de ventas, ¿sí? Por cada dólar de ventas, tengo 44 centavos de utilidad bruta en ventas. Siguiente indicador, el índice de utilidad neta ventas o la rentabilidad de la empresa, ¿no? ¿Sí? O la rentabilidad de la empresa. Me dice que yo necesito la utilidad neta del ejercicio, que en este caso en particular es de 3.150.000, y lo voy a dividir para las ventas netas. Y determinamos la fórmula, 3.150 dividido para 14.608. Eso representa el 21.57%. ¿Sí? Asimismo, del 100% de ventas, ¿sí? En este caso, la utilidad neta del ejercicio es del 21.57%. Dicen, ¿dónde estaba la utilidad neta? La utilidad neta está en el estado de resultados, ¿no? ¿Sí? En el estado de resultados en la E127. ¿Sí? Siempre encontrar la utilidad neta en el estado de resultados. En la E127. Y él dice, Perfecto. Entonces, este 21.57 es muy importante porque es la rentabilidad de la empresa. Esta empresa pues genera una rentabilidad del 21.57%. ¿Qué era el concepto de rentabilidad? La facilidad que tiene la empresa de generar ventas, ¿sí? De generar $1 de ventas y que ésta le devuelva en rentabilidad. ¿Cuánto le devuelve? Por cada $1 de ventas le devuelve 0.21 centavos de dólar, ¿no? Esa es la rentabilidad.
¿Estamos? Sí, Licen. Perfecto. Luego tenemos índices de gasto de operación a ventas, ¿no? Vamos a ver, asimismo, gasto de operacional lo tengo dentro del estado de resultados. Y tengo mis gastos operacionales acá arriba, ¿no? 751.564,91 que está en el estado de resultados. Y lo voy a dividir para mis ventas netas, que las tengo acá arriba, ¿no? Que son 14.608.000. ¿Qué es lo que hago? Tomo los 751.564 dividido para 14.608.000. Por lo tanto, estructuralmente, ¿sí? Del 100% de las ventas, mi OPEX es del 5.14. Por cada dólar de ventas que yo genero, pues 5 centavos los destino a los gastos operacionales, ¿no? Perfecto, listo. Siguiente índice, índice promedio, periodo promedio de cobranzas, ¿no? Índice promedio de cuentas por cobrar. Aquí necesitamos el promedio de cuentas por cobrar. ¿Cómo sacamos el promedio de cuentas por cobrar? Pues lo que hacemos es facilito, ¿no? Tomamos el año inmediato anterior, cuentas por cobrar. ¿Sí? Documentos, el exigible, ¿no? ¿Qué sería el exigible? Que sería 2.461.000, ¿sí? Documentos y cuentas por cobrar, que sean clientes, ojo con eso, más los 2.154.000, y como son de 2 años, dividido para 2, ¿no? Y tenemos el promedio de cuentas por cobrar, por un lado. Pero primero para este indicador necesitamos determinar el promedio diario de ventas. ¿Cómo calculo el promedio diario de ventas? Digo, mis ventas totales, que son 14.608.000, dividido para 365 días que tiene el año. Por lo tanto, digo, 14.608.000 dividido para 365. Esta empresa vende diariamente, ¿sí? Diariamente vende 40.021 dólares. Cada día que abre la puerta esta empresa, vende 40.021 dólares. ¿Estamos? Ese es el promedio diario de ventas, ¿no? Ahora sí, ¿cuál es mi índice de periodo de cobranzas, no? ¿Qué es lo que hago? Tomo los 2.308.000 y divido para los 40.000. Licen, Ujú. disculpe, el promedio de cuentas por cobrar, ¿cómo sacábamos? Tomas el saldo al 31 de diciembre del año inmediato anterior, que sería, en este caso, ya va a estar el estado de situación acá. Mi exigible dice el periodo, el promedio de venta sería el saldo final del año inmediato anterior más el saldo del año evaluado, todo eso dividido para 2. Sacas un promedio y te da 2.307.000. ¿Sí? Porque es el promedio de las cuentas por cobrar. Entonces sumas los dos valores y divides para 2 para sacar un promedio.
¿sí? ¿Cómo lo interpretaríamos estos 58 días? Dice que cada 58 días, 58 días, recupero las cuentas por cobrar. ¿Sí? Cada 58 días. Ahí necesito conocer la política, ¿no? Si mi política de crédito es dar cada 60 días, este departamento de cobranzas está haciendo su trabajo de forma eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque mi política es de 60 días y cobra los 58 días. Está perfecto. ¿Qué pasa ¿cómo se llama? Si mi política es dar crédito 30 días. ¿Sí? Si doy crédito 30 días y estoy recuperando cada 58, este departamento de cobranzas pues está trabajando de forma deficiente, ¿no? ¿Sí? Se está demorando 28 días adicionales, ¿sí? Está demorando 28 días adicionales para recuperar las cuentas por cobrar a los clientes. ¿Sí? Entonces ahí hay que tomar decisiones. Una consulta, las políticas lo coloca directamente la empresa. Claro que sí. O- Sí, o- sí, sí. Depende muchísimo del sector, dependerá muchísimo del producto. Obviamente también influirá mucho la competencia. Qué sé yo, la competencia está dando crédito 45 días y le resulta mejor las ventas. Entonces, las políticas pueden ir variando y dicen, no, voy a poner yo también 45 días o 60 días, ¿sí? Dependerá mucho del cliente, de todos los aspectos que analiza la empresa, ¿no? Y de ahí pone su política y genera ese tipo. Si no, el otro caso contrario, pues hay negocios que son de contado, ¿no? ¿Sí? Pago de contado, nada. ¿Cierto? Entonces, los retail trabaja muchísimo, ¿no? Grupo KFC trabaja muchísimo al contado, ¿no? Muy poco crédito, muy básico cuando sean compras institucionales, alguna situación así, pero no creo que trabaje más allá de 15 días. Y el tema es pago de contado. Y si tengo una política de venta con crédito, pues pongo políticas, analizo pues qué créditos voy a entregar, tiempos y con eso puedo evaluar al departamento de cobranzas, ¿ok? Y ahí tenemos el promedio de cobranzas. Dicen, disculpe, otra vez me puede repetir lo del promedio cuentas por cobrar. Es que aquí en la lacto no vale poner el más y toca abrir el teclado en pantalla. ¿Qué cosa? Y no le escuché bien eso de Al ese de. promedio. Sí, ¿cómo era que lo sacaba? Era el El, de el promedio son las cuentas por cobrar, ¿sí? exigibles. El exigible, ¿sí? Del año 2019 más el exigible del año 2020 entre Ya, paréntesis, y todo eso dividido para 2 y te da los 2.307.000. a ver. Si es que no, me tocó escribirlo manual, pero para no quedarme con la duda. Mírale a dónde se va. Ujú. A ver, era el exigible de este año, 2019. Más el exigible de 2020, todo eso dividido para 2. Porque no puedo poner más, a ver, más. Y ahí va, o sea, va C12 en paréntesis, Sí, entre paréntesis, para que se más, sumen y sacar el promedio. más, este, creo que lo escribí, dividido por dos. Ya, 2.000.000, 2.307.000 con 765 Ujú. como 81 esa era verdad. Sí, correcto. Ahí está, dicen gracias. Ok, listo. Con eso tenemos el dato de los promedios de cuentas por cobrar, ¿no?
Promedio diario de ventas, tomamos las ventas dividido por 365 días y me da $40,000, ¿no? Esto es venta diaria promedio. Y le dividimos para dos, fue porque lo que eran dos cuentas. Si Porque son son, más cuentas, exactamente, si ahí son más, sigo subiendo claro, exactamente, si estás analizando 3, 4, 5 años, ya tienes que hacerlo para 5. para los... O Ah, ya. utilizas la función de promedio. Si utilizas función promedio y con eso ves los daños que tienes, ¿no? Que también funciona de esa manera. Ah, ya. Gracias. Ujú. Rotación, siguiente indicador, rotación de inventarios. Un momentito, por favor. Perfecto, mil disculpas. Luego tenemos la rotación de los inventarios, ¿sí? La rotación del inventario viene dado del costo de ventas, que asimismo el costo de ventas está en el estado de resultados, costo de ventas, ¿no? ¿Sí? 8.152.793,65 y el inventario de las mercaderías. El inventario de las mercaderías, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos de igual forma en el activo, ¿no? El inventario de mercaderías, 9.327.000. Y sacamos la rotación del inventario. Costo de ventas dividido para el inventario de mercaderías. Este es el número de veces, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el número de veces, por lo tanto, ¿sí? Este inventario rota, ¿sí? Menos de una vez en el año, ¿no? ¿Sí? Menos de una vez en el año. Rota 0.87 veces en el año. Entonces, este inventario rota menos de una vez al año, ¿no? Y luego sacamos el periodo de existencia, ¿no? Que dice que son los 365 días dividido para la rotación del inventario. Toma 365 dividido para 0.87 y me dice que el inventario se agota stock cada 418 días. ¿Sí? Es por eso que no rota dentro del año, no rota eh, cada 418 días, ¿no? ¿Sí? Entonces, rota con un año y algunos meses del siguiente año. Entonces, es un inventario pesado, ¿no?
A ver. Perfecto. Perfecto. Normalmente, pues dentro de la rotación de cuentas por cobrar, por pagar, pues, también asimismo, como decíamos, pues analizábamos al departamento de tesorería o al de pagaduría, ¿sí? Para ver el efecto que tiene la empresa, ¿no? Sí, por lo tanto, pues normalmente dentro de esto, pues lo que se necesita es conocer las compras anuales, que eso básicamente no lo tenemos dentro de la información contable financiera de los estados financieros, sino está por fuera, ¿no? ¿Dónde obtengo esta información? Pues básicamente la obtenemos de un Cardex, ¿no? El Cardex de compras, cuánto compré en el año, ¿sí? Y con eso podemos llegar a determinar unas compras del periodo, ¿no? Sí, por lo tanto, pues vamos a poner aquí para ejemplificar, pues que esta empresa compra en el año, pues ha hecho compras de 18 millones de dólares, nada más para poner un dato en particular, porque no nos entrega esa información, ¿no? Las cuentas y documentos por pagar, ¿sí? Que de igual forma son promedio, debemos hacer exactamente lo mismo que hicimos el periodo anterior, en las cuentas por cobrar, ¿no? Que son cuentas por cobrar y efectos por cobrar, que sería el efecto por pagar, que sería 11.715.000, abrimos paréntesis, ¿no? 11.715.000 más 10.473 y todo eso dividido para 2. Y sacamos la rotación, ¿no? Por lo tanto, tomamos 18 millones dividido para los 11 millones, unos 62 veces, ¿no? Asimismo, pues, las cuentas por pagar rotan 1.62 veces en el año. ¿Sí? Y si hacemos ese valor, 365 días dividido para 1.62, ¿sí? Entonces tomamos 365 dividido para 1.62 y tengo un promedio de 225, ¿no? Normalmente no tiene que ser así, puede ser que compraba más, ¿no? Puede ser que compraba 25 millones, ponemos un poquito más para entender esta parte. 25 millones. Esperemos de los 30. Es un dato extracontable, ¿no? Y así es. Nada más para ejemplificar. Quería hacerlo mucho más bajo, entonces hagamos 50. Ah, perfecto. Entonces compra en el año 65 millones de dólares y tiene pues ahí una rotación de 5,82. No vamos a hacerle para ejemplificarlo porque ese dato no lo tenemos. 5,86 veces en el año y dice que se paga cada 62 días, ¿no? Se paga a proveedores cada 62 días, ¿cierto? Entonces, como estoy analizando si mi política de pago es pagar cada 60 días, pues el departamento de tesorería pues está haciendo buen trabajo, pagando a tiempo las cuentas, ¿sí? Si mi política o la política o mis proveedores me entregan cada 45 días y estoy pagando los 62 días, básicamente estoy quedando mal con los proveedores, ¿no? Entonces, básicamente para eso sirve este índice de rotación de cuentas por pagar, ¿ok? Siguiente índice,
capital de trabajo, ¿no? Capital de trabajo me decía que era el activo corriente, ¿sí? Que lo teníamos acá arriba. Activo corriente 23 millones menos el pasivo de 14 millones 256, ¿sí? Por lo tanto, pues tenemos este dato, ¿no? Que es 9.436 dólares, ¿no? Por lo tanto, es positivo. Tengo capital de trabajo de 9.430.000 dólares, ¿no? Así se determina el capital de trabajo de una empresa. Activo corriente menos pasivo corriente, ¿sí? Y este es el capital de trabajo de la empresa, ¿no? 9.430.223. La rotación del capital de trabajo, pues tomamos el capital de trabajo de 9 millones y dividimos para las ventas netas, decía, ¿no? Y lo dividimos. 9 millones dividido para 14 millones. Entonces dice que la rotación de capital de trabajo, ¿cuántas veces genera ventas de este capital de trabajo? Se dice que el capital de trabajo rota 0.65 veces las ventas. ¿Sí? Sobre las ventas, ¿no? 0.65 veces las ventas. ¿Qué más tenemos? Y aquí vamos a analizar las rotaciones, ¿no? Las rentabilidades. Utilidad neta sobre ventas, ¿no? Sobre patrimonio. El ROE. Utilidad neta dividido para el patrimonio, que de igual forma teníamos por aquí el patrimonio, ¿no? 16.560.000. ¿Sí? Entonces este analizaba el ROE, ¿no? Mi ROE es de cuánto? Del ROE. Entonces, por cada dólar de patrimonio, la empresa genera 0.19 centavos de dólar, ¿no? ¿Sí? Este es del ROE. Rentabilidad para los accionistas, ¿no? Vamos a revisar el ROI o ROA también, que es la utilidad neta del ejercicio dividido para el activo total esta vez, ¿no? El activo total es de ¿cuánto? 31.706.000. De igual forma, ¿no? 3.150.000 dividido para 31. Y me dice que en este caso, mi ROI, aquí es mi ROI, por cada dólar en este caso, de activo, ¿no? La empresa genera, en cambio, 0.9 o 10 centavos, 0.94, ¿no? Punto 10 centavos. 10 centavos de dólar, ¿sí? Por ROI, por concepto de ROI. Y por último, la rotación del activo total, que dice que son las ventas netas, 14.608.000, y los activos totales de 31 millones de dólares. 14 millones dividido para 31 millones, 0.46. ¿Sí? Entonces, este medía la eficiencia, ¿no? ¿Sí? Que los activos generan
por cada dólar sería así, por cada dólar de activo. Activos. Estos generan 0.46 TTS de dólar, ¿no? En ventas. Ajá. Entonces, por cada dólar de activo, estos generan 46 centavos de dólar en ventas, ¿no? ¿Sí? Y ahí tenemos la rotación de los activos totales. ¿Estamos? Licen, el Ujú. costo de venta, ¿dónde salía? Perdón. Del estado de resultados. Estado de resultado. En el estado de resultados después de las ventas. Costo de ventas Ujú. de este año. Eh, Inventario de mercadería. Ese está en el estado de situación financiera. Inventario en la E18. Inventario de mercadería. El costo de las compras anuales, ¿cuánto le puso Licen? 65 millones. 65.23. Y las cuentas por pagar, recuerda que también son en promedio, ¿no? Tomamos los efectos de pago promedios, A ver, que sería efecto por pagar de 11 millones 715 más 10 millones 473 dividido para 2. más, más esta, dividido para 2. Ujú. Si no se le pone entre paréntesis, sale otro dato. Por si acaso le pongo así, no, no creo que salga otro dato. Porque primero hace las sumas y luego divide. Es de 11.094.382, ¿verdad? Sí, correcto. Ya. Sí, Entonces ahí les pido, por favor, vayan revisando, vayan practicando. El día de mañana volvemos a revisar el tema de los indicadores, ¿ya? Quería decirles que pues el día de ayer, para recuperar lo del día de ayer, les había dejado una consulta que me gustaría que la realicen para el día de mañana, va a estar abierto hasta las 7 de la noche. Por favor, está en la plataforma, ¿sí? Realizar una esto. consulta. Sí, una consulta, ¿no? Está hecho una consulta
de planificación financiera, porque ya quiero empezar el tema de planificación financiera. Hay algunos títulos, me gustaría que lo revisen y lo vayan sacando ahí, pues algunos conceptos para el día de mañana revisarlos, ¿ok? Ya, Lisa. Ya, muchachos. Entonces eso está aquí en la unidad número 2, ¿no? Pasamos a los Sí. siguientes. Lo cargan en Word y mañana, asimismo, pues ahí vamos topando ciertos temas y vamos conversando dentro de la clase, ¿ok? Ya, Lisa. Listo, muchachos. Entonces, continuamos el día de mañana, por favor. Listo, Lisa. Hasta Muchas mañana, muchas gracias. Una gracias. buena noche con todos. Gracias, Igualmente. Mañana, gracias. Hasta mañana. gracias. Hasta mañana.